seguimos estando con vos, porque nos elegís durante todo el día, porque estás ahí escuchándonos siempre. 92.7 FM Libre, sentilo en el aire de tu radio. Este es el programa El Basta Ya en la Radio. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos por FM Libre 92.7 del dial Radio Comunitaria de Alberdi, con nuestro operador, el más grande, Ricardo Maidana. Les recordamos que pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351-805-4329. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O no? Yo lo comparo, no le eches nada en grec. Tu coraje, la piel con su paz.
existir. Y la piel con su paz en la fe de existir. Ay, 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 y la piel con su paz en la fe de existir. Y la piel con su paz en la fe de existir. Hola Javier, me asomo a la ventanita que abrieron los Basta Ya para saludarte, para decirte que me da mucha alegría que estés allí, sentada a esa mesa de la FM Libre, para leer tus poemas. Espontáneamente me vino el recuerdo de la primera vez que viniste a traerme un libro tuyo en aquella oportunidad de relatos, defensa personal, y lo admirada que me quedé del modo como iban y venías de la poesía que te gusta y de tu propia poesía también, en aquel momento todavía toda inédita, mientras eras también profe, papá, compañero, bardo productor, bardo editor, y siempre relacionado con aspectos distintos de la materialidad del libro, eso antes de la virtualidad y después ya hecho bardo durante la pandemia en tiempos virtuales o como ahora híbridos. Yo admiro la sensibilidad, la generosidad, la inteligencia con la que vas cambiando de tarea, con una rapidez también, ¿no?, muy prodigiosa, sin descuidar tu lado femenino, ¿no?, y esa conciencia, esa creatividad con la que ya tu sensibilidad está abierta de un modo diferente a quienes escribimos y leemos y nos comunicamos siendo mujeres, ¿no? Mujeres y también otras identidades de género. Son uno de los amigos que me ha ayudado a transitar una mirada nueva estos tiempos. Y es algo muy reconfortante, para quienes tuvimos que tramitar otras atmósferas, ¿no? A mí me parece también que das cátedra cuando escuchás, que tenés una escucha delicada, una escucha generosa y muy poblada de voces, y por eso lo vuelvo a decir, me parece que estás en el lugar ideal, porque tenés mucho para compartir con todos desde allí. Así que bueno, termino el audio con un abrazo grande para vos y te sigo escuchando. Bueno, fueron las palabras de la poeta María Calviño a nuestro invitado Javier Quintá. Tal como lo anunciáramos, está con nosotros Javier Quintá, quien nació en Córdoba, es comunicador social, dicta talleres de escritura, es docente y trabaja como editor. Sus cuentos han sido publicados en distintas antologías, diarios y revistas culturales en Argentina.
En el año 2017 publicó Defensa Personal, editorial Recovecos, su primer libro de relatos. Desde el 2020 desarrolla y codirige el espacio literario Somos Bardos, plataforma digital dedicada a la edición, talleres de narrativa y lectura, circulación de libros y ciclo de charlas con autores. En el 2021 estuvo a cargo de la investigación y propuesta de autores, junto a la supervisión de guión para la serie El Viaje, 10 cortos de videopoemas argentinos que se transmiten en Canal Encuentro. En el año 2021 publicó el poemario Feedlot por Editorial Bardos. Joaquín Giannuzzi en su poema Poética termina diciendo: no agregue, no distorsione, no cambie la música del lugar. Poesía es lo que se está viendo. La poesía de Javier Quintá contempla el mundo parado en su corazón. No precisa ir muy lejos a recoger los materiales de su poesía. Están en lo de todos los días, latiendo, sencilla y bellamente latiendo. Sus poemas austeros son un pan sobre una mesa desnuda, bañada por un rayo de sol. Bienvenidos a la poesía que no cambia la música del lugar, a la que nombra lo que se ve, siempre de nuevo, siempre por primera vez. Bienvenidos a la poesía de Javier Quintá. Hola, Javier. Bueno, ¿qué tal? Gracias, muchas gracias por la invitación, Edu y Jorge. Y bueno, ¿qué puedo decir de tus palabras y las palabras de Mari Calviño, que no me la esperaba, me quedé como sorprendido? Sí, solemos hacer esta jugada nosotros. Me recibieron ya tengo sí. 2 trompadas, ya estoy ahí. Bueno, pero felices la verdad de que estés acá. Bueno. Así que bueno, arranca con los poemas que quieras. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias por el lindo espacio, hermoso que sigamos hablando y compartiendo poesía. Bueno, este libro Feedlot, que recién estábamos comentando, fue producto de la pandemia y lo que dejó en nosotros estos 2 años donde un poco el tiempo se detuvo y bueno, pienso que ahí la poesía claro. Nos detiene también. Capaz que te llevó a otra zona tuya, ¿no? Sí, a explorar, a buscar otra forma también de disfrutar de la literatura y de la escritura. Así que, y bueno, y sobre todo la sensación de la cuestión de trabajo, ¿no? El libro de Feedlot, tratando de hablar un poco la alienación pre-pandemia también, o sea, cuando uno se detiene y empieza a pensar en lo que estábamos haciendo antes también, sobre todo en términos laborales, las exigencias, las condiciones en las que estamos trabajando. Yo soy docente, entonces... Fue muy duro para los docentes, muy duro, claro. Muy duro. Totalmente, y hasta el día de hoy estamos en esa situación, complicados, muchos compañeros, bueno, ustedes saben también. Sí. Así que esto fue un poco de catarsis poética, sí. Y salió Sí, porque uno hablando con los docentes, en esa época tan dura de pandemia, se le mezcló lo privado con lo público. O sea, la vida privada en la propia casa tenían que estar con sus hijos y por otro lado corrigiendo, preparando, ¿no? Sí, sí. Sí, y estar atendiendo a tus hijos en tu casa y darte cuenta que tenés que estar en otro lado también, esta cuestión simultánea que produce la virtualidad. Pero sobre todo también la sensación de que estábamos haciendo antes con el tiempo. Esa sensación de tomarte un colectivo, estar 2 horas viajando, ¿viste? Esas cosas yo ahora como que digo, lo pienso más, en a qué estoy dispuesto a ceder mi tiempo, Claro. Sí. Entonces este poema fue un poco pensando todas las experiencias laborales que había tenido, un poco ficcionalizando también, por supuesto, pero partiendo de esas sensaciones a las que nos somete el trabajo. Entonces, no sé, hay poemas que tienen que ver con un espacio donde yo laburé un tiempo, que fue auditor de CBA Medios, que es una empresa que hace auditoría de medios.
una especie de call center. ¿Sí? Creo que si hay algo más alienante es ese trabajo. Después, bueno, la docencia, por supuesto, atravesado por eso. Trabajo como editor también, lo sigo haciendo. Creo que es el trabajo más lindo. Mira, ya no va a hablar. Arranquemos con poemas. Arranquemos con los poemas. Bueno, Sí. empezamos. Bueno, ya que hablábamos quizás del trabajo docente, podemos leer este que se llama Práctica Docente. Sí. Porque no hay trayecto que enseñe el amor de una tía, el río manso, las terneras atadas, Ongamira, esa cueva rupestre y comechingona. Mi tía, criada para servir, ella nos enseñó a pintar origamis, barquitos de papel, con noticias y listas del súper. Contaba las monedas para saltar un charco, que era también un río, en esos días de tormenta, al cordón de una vereda. Mi tía, siempre al pie de una olla, llena de polenta para perros, leña mojada, la pava negra de hollín. Mi tía, yo, a la que un día dije que ser docente era igual a fracaso, y ella también, sin saber el saber, ella, el de los libros, esa mirada, ese silencio, pateó al futuro una pregunta de la que nadie se redime. Mi tía, 7 hermanos eran sus garras, que usó primero para defenderse del monte, después del hombre que la quiso para él, y quizás ella también lo quiso, pero no así, así no. Mi tía, que supo ordenar los libros, las estanterías de un saber sin culpas ni formación docente, el cariño, una mano firme, la piel cortada por el frío, el dolor, el del dolor que cura y establece prioridades. Bueno, vamos a buscar otro. Bueno, se llama Editor. Y este está dedicado a Quique Bogni, que es otro gran escritor, gran poeta, ahí de Unquillo. Le mandamos un beso al Quique. A veces vendo libros. Le pongo el cuerpo a este oficio de librero mal pago, de caballetes, tablas y manteles de fiselina que nunca alcanzan a cubrirme los talones, esa carretilla que es el hombre de feria y plazas y centros municipales, aguaceros de facturas vencidas, ediciones fuera de temporada. Yo, mal compaginado, escaneo entre líneas, espacios blancos, espacios dobles, cintillos, busco errores de tipeo, malos cortes, aliviano una carga, 80 gramos de pasta misionera, presupuestos verdes como la soja. También digo a veces esas palabras, golpeo mi pecho de hueso, al autor muestro mis dientes, a su ego un Excel, 2 columnas, debe haber algo más que listas sábanas y rendiciones a 6 meses. Tengo amigos editores, no muchos, coleccionan hijos como libros, en familias ensambladas en un sello, autosello, doble logo, sacan libros como latas, en tetras, a 2 chapas. Hubo uno, me acuerdo, clavó el cuchillo en la punta de la mesa, mojó una servilleta. Yo imaginé papiros, sirenas de océano dulce. Él dibujó un río, 2 islas circulares, una boga, bigotes. Habló de diseño, maquetas, tipos justificados, tipos encabezados, tipos encasillados. Habló de libros que hibernan en cajas, vidrieras como heladeras. Yo imaginé lectores, él un sauce llorón, barro, arcilla, arena. Bueno. Vamos a ver qué encontramos. Este es un rol más doméstico, ¿no? Que jardinero. Desde el filo riego el pasto. La rosa china trepa la tapia.
como un río amolda la piedra, el agua, el liquidámbar. Sus hojas, dice mi vecino, le dan sombra, le ensucian la pileta, como el porro, el aire, nuestras maneras, su vereda. Por eso me lo poda y yo lo riego de arriba a abajo, para que sus raíces, como abejas, bailen en su oído filiforme la canción que canto todos los días. Las campanillas gotean violetas, los naranjos tamborilean. Riego la mañana, aspiro el sudor de las macetas, el aire entra a mis pulmones. Estimo a ojo la calidad del humus, quito yuyos, remuevo la tierra. Él, mientras tanto, cosecha la siembra, me quita el saludo. Como un sauce llora a sus hijos, esparce la arena, barre, limpia el tanque. Yo cierro la manguera. Uno más. No, vamos con uno, bueno, puede ser más. Del comienzo, yendo un poquito más a la infancia. Sarajevo, este es una cancha que jugábamos ahí en Alta Córdoba, ahora hay edificios en ese lugar. Decíamos fútbol escombro porque antes de jugar había que limpiar el terreno, quitar vidrios, ramas, bolsas de basura. Volvíamos a colocar el travesaño, aunque quedara hundido y así se descuidara el arquero, la pelota rebotara para cualquier lado. Desbordábamos laterales, los yuyos, hasta las rodillas. Desde ahí tirábamos, siempre alguien listo para engancharla. Ese campo minado, que era de militares o religiosos, o militares religiosos, esa intemperie, nuestro ritual de domingo, la luna estrellada al oriente y el séptimo arte filmándonos desde la esquina. Sauce al pie del cerrito de las Pircas, a la orilla de la ollita que añora tanto mi piel. Hojas van lanzándose al vacío, no saben que sos un río que abraza la soledad. Haz de luz que cruza el leve follaje, brillos de otoño en el cauce, reverberando el azul. Sigue al sol, remonta un vuelo sublime, serás águila invisible, arco iris a tu adiós. Tu vida es la idea inconstante, tal vez seas rocío en flor. Hemos escuchado en primer lugar la canción Ese Tiempo por Lucas Heredia y Vicky Nis, y en segundo lugar Duende del Parque, Romance de Sauce y Río por Mary Murúa y Mariano Vélez. Javier, tu poemario se titula Fit Lot.
Buscamos el significado, dice, en Gordia Corral, que surgió ante la necesidad de intensificar la producción y consiste en encerrar a los animales en corrales donde reciben el alimento a través de comederos. ¿Por qué elegiste ese título para tu poema? Bueno, elegir un título nunca es fácil. En realidad, hay en un poema un verso donde habla de feedlot, que es el poema que habla de un oficio que es el pintor, ¿no? Y después, viste, que uno va buscando sentido en cada verso, en cada palabra, y encontré que ahí feedlot quizás había una metáfora también de ciertas condiciones en las que obviamente están los animales padeciendo la naturaleza, todo lo que tiene que ver con nuestra explotación, pero también el ser humano, digo, reduciéndose a esa condición en la que estamos siendo explotados también, ¿no? Y apuntás a un sistema. Sí, sin duda, sí. Pensando en eso, ¿no? En lo que, bueno, empieza con una cita ahí al poema Trabajar cansa, ¿no? De Pavese. César de Pavese. Pero sí, cuánto deshumaniza el trabajo cuando no está puesto al servicio del hombre, sino al servicio de la explotación y de generar una producción así como de vacuna o porcina, bueno, generar una producción de fuerza material, que es lo que brinda el hombre, ¿no? Entonces, en general, sobre todo en nuestros países, que uno a veces ha tenido la suerte, o sea, yo he tenido la suerte de tener amigos o hermanos que viven en Europa y que vienen y te hablan de que nosotros en este país no se trabaja, acá nadie quiere trabajar y claro, pero no en qué condiciones nosotros estamos viviendo, o sea. Claro. Hay alguna particularidad también en tu libro, como en el caso que hay poemas muy breves que se llaman notas telefónicas. Como hablando un poco se repiten. Y se repiten varias. Sí, yo por eso fue como era la sensación que tuve cuando empezó esto, la cuarentena, y empezó a detenerse el tiempo. Fue como sentir que estaba con muchas cosas, o sea, como atravesado por una agenda telefónica. O sea, tenemos un teléfono que la virtualidad, sobre todo a mí me generó ciertos problemas, estrés, o sea, mucho estrés. Entonces era estar todo el tiempo, yo escribía en el teléfono, entonces tenía notas telefónicas, claro. y después era todo el tiempo, el teléfono era como mi segunda vida. Ahí estaba el colegio, estaban los mensajes de los grupos, los amigos, todas las noticias, los diarios, y ahí a su vez las notas telefónicas. Entonces el libro se fue armando con un diario, pensé en un personaje que tiene meses el libro, ¿no? Está dividido por meses. Ese viene la pregunta, sí. Después viene. Bueno, y las notas telefónicas son eso, son como anotaciones que yo iba tomando, iba teniendo y que las quise poner como. Claro. Se daba eso, ¿no? De que vos decís esa carga laboral y todo, pero también era en algún punto una conexión con la vida, con otros que no podías ver, ¿no? O sea, había una cuestión muy fuerte del teléfono, ¿no? Sí. Sí, por eso está bueno que vos lo pongas repetidamente, porque es como la invasión del teléfono, ¿no? En la vida personal. A mí me llamó la atención que hay una nota telefónica que dice Gabriel de Dios Murias, Longeville, Pedernera y Angelelli. Sí. Me llama la atención porque eso me toca de cerca a mí también. Sí. Bueno, hay si me pongo a ver, hay varias cosas que son notas telefónicas. En ese caso se hizo un homenaje ahí donde yo trabajo, y fue justo en la canonización de ahí de los curas, de los santos riojanos, Rioja, sí. Creo que se hizo, sí. y fue y entonces nos dieron lo voy a decir así medio, pero nos dieron el colegio organiza una feria del libro muy importante. ¿Qué colegio? El colegio de Escuti, sí. La institución de Escuti. Sí. Y a mí me pasó que fuimos a una charla que era nos iban a dar una charla sobre de historia, una profesora que iba a contar un poco la historia y fue súper movilizante conocer un poco, claro. Y esta historiadora decía, yo hablo
desde la ciencia de la historia, pero a su vez de la cuestión de la fe religiosa que tengo. Entonces era, bueno, toda una mezcla ahí de la cuestión. Fue súper... Entonces, me impactó. Había en el padre Angelelli y en esos sacerdotes una opción por los pobres clarísima, clarísima. Sí. Y por una religión humana, ¿no? O sea, exacto. Y en ese colegio ahí hay una cuestión inclusiva muy fuerte, hay un trabajo con una mirada también muy interesante desde ese lugar. Además observamos con Eduardo que el libro arranca con el año 2001 y finaliza con el 2020. O sea, está lo de las notas telefónicas y esto de estos años. Sí, ahí hay una cuestión más de empezar a jugar con cierta, hasta el inconsciente te diría, o sea, empiezo a poner cosas que no me doy cuenta, pero van tomando o sea, eso te iba diciendo recién, que para mí el tema es la palabra, o sea, cómo tratar de detener imágenes o sensaciones, todo con la palabra. O sea, por más que yo tenga el celular, la pantalla, la imagen, para mí es irreemplazable lo que produce la materialidad de la palabra con respecto a las sensaciones o a las cosas que vamos viviendo y van pasando todo el tiempo. Cuando uno le pone palabras a algo, tiene un peso, una materialidad, esa experiencia que no la reemplaza ni una foto, no la reemplaza ni un video, nada. Nombrar, entonces te atraviesa. Entonces este libro fue tratar de retener, o sea, la sensación era que pasó un montón de tiempo y que dónde estuve yo en todo ese tiempo. De hecho, dónde estoy en esa foto, en poema. Sí. Entonces, dónde estoy. Y el 2001, sin darme cuenta, fue mi primera experiencia traumática con respecto a la sensación de que creo que salimos del sueño neoliberal de los 90, o sea, yo soy de esa generación, nos hicieron creer que sí, que el 1 a 1 iba a ser eterno. Esta fiesta que estábamos en el primer mundo. Que éramos el primer mundo. Entonces de repente fue el primer golpazo que quizás la generación anterior ya había vivido post-dictadura. Nosotros veníamos post-dictadura, o sea, entonces no entendíamos, creo que fue el primer cachetazo de realidad de lo que significa el neoliberalismo. Claro. Y sobre todo para las condiciones humanas en las que vamos a querer vivir o vamos a discutir a futuro, o sea, en qué mundo queremos vivir, ¿no? Seguro. Y también notamos que van apareciendo sucesivamente los meses de febrero a diciembre. Sí. No está enero. No está enero. No, porque nosotros los docentes empezamos a trabajar en febrero. Entonces, enero es un mes. Las notas telefónicas empiezan. Febrero. Sí, ahí jugué, traté de hacer eso, un año laboral. ¿no? Está bien. Año laboral, donde empieza el año y cómo se va pasando la sensación de cómo uno va percibiendo el año a través de... quizás pienso, ahora que lo vuelvo a leer el libro, los meses... Quise reflejar esas sensaciones, como uno va cambiando la sensación de acuerdo a la estación, de acuerdo a la primavera. Para mí ya empiezo a sentirme distinto que como me sentía en marzo. En marzo uno siente una ansiedad enorme por empezar, en mayo ya querés que termine, en septiembre a su vez recuperas cierta emoción, tiene que ver con el clima. Florecer, claro. Sí, traté de... Y también algunos poemas tienen título y otros solo número romano. Número romano, ¿sí? Bueno, ahí sí, ahí ya en este caos que es este feedlot, y no está todo, es caótico, chiquito, reducido, pero caótico. Ahí traté de jugar con la parte inconsciente, la parte más surrealista, de los sueños. Y en realidad, quizás sea por mi poca experiencia o quizás por mi mayor experiencia como escritor, como narrador. Este era como un experimento, mi primera incursión en la poesía. Jugué a eso, a contar historias también. A contar, hay historias, sí, a contar cositas. O sea, ¿cuál es la parte también que de los sueños que están en una persona? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando trabajo mucho y estoy muy estresado, no sueño. Entonces digo, o sea, el trabajo a veces, o este cansancio no te permite ni soñar. No soñar solamente, ya aspirar a algo, un mundo mejor, ya es cada vez más complicado. Pero digo, soñar como
como una actividad. Un resguardo, sí, de tu cabeza, de poder imaginarte en qué el resto diurno, ¿no? ¿Qué pasó el día que te aparece en el sueño de manera distinta? Entonces a mí los sueños me parecen un espacio fascinante para la narrativa. Seguro. En una de las notas telefónicas en página 13 decís: uno tiene que empezar a escribir solo para saber que nunca se dice toda la verdad. A ver, tirar ese hilo, porque... Y bueno, sí, ¿no? O sea, primero a veces los lectores, lo primero que dicen los lectores más ingenuos, a veces es, esto pasó, o quieren ir a chequear ese fact check, ¿no? O sea, chequear los hechos, a ver si claro, las cosas pasaron así. Y a mí me gusta, me parece que uno empieza a escribir de la propia experiencia, y la literatura y la escritura y la poesía te permite ir un poco más allá, un poquito más allá, que por un lado quizás no sea un reflejo exacto de la realidad, y se confunda a veces con la mentira, pero es una sensación sumamente verdadera cuando uno la escribe, la pone en palabras. Sí. ¿No? Quedarse con la realidad es como quedarse con un mundo muy acotado. Seguro. Pero a su vez lo que uno escribe no es objetivo nunca, no hay objetividad ahí. Claro. ¿No? Ese poema hermoso que leíste hace unos minutos, Práctica docente, hablas de una tía, parece ser una figura central, ¿no? Sí, mi tía Mari, persona muy humilde, que para mi familia, que viene de como que eran todas mujeres profesionales, eran y una mirada académica. Claro, todos eran súper exigentes, todos tenían que ser profesionales sí o sí. Bueno, esta mujer era la única que no llegó al nivel esperado, o sea, era docente, pero era la más humana, o al menos una persona muy cálida, con mucha empatía. Y viste que a veces la intelectualidad o la racionalización de todo te lleva a cierto cinismo, también a cierta frialdad con el otro, con el distancia, trato, cierta distancia. Y entonces eso se vivió mucho, al menos yo lo sentí mucho como una sabiduría, en ¿no? Mi familia. De ella, así. Sí, pero una sabiduría que tenía que ver con eso, con una cocina, con enseñarte a trabajar origami, a que si está lloviendo sacar un barco de papel y hacerlo y jugar con eso, ¿no? Cosa que qué hermoso, que se pierde un poco eso hoy, ¿no? También. Sí. A mí me ha gustado mucho en el señalador que dice: en la lectura se completa el texto. Sí. Bueno, estos tres libros, no, son tres en realidad, la colección está el otro que es Informe sobre Aves del Rafa Urreta Vizcaya, y Los Estados del Árbol de Fran González Brizuela. Los tres empezamos, los tres tienen un señalador distinto. Mira. En relación a que escribir y publicar es una parte que se termina siempre con el lector. Claro, tal cual, es así de simple, sí. Has escrito un libro de cuentos y de poesía. ¿Hay una respiración distinta de uno y otro? ¿Qué hay puntos en común? Qué buena. Los dos son los primeros libros, eso está bueno, ¿no? O sea, no continué cometiendo pecados ni en narrativa, o sea, no seguí escribiendo libros de cuentos y me estoy yendo a lo nuevo. Me parece que sí, eso que estabas contando, cierta austeridad, cierta búsqueda austera, cierta simplicidad, ambiente, eso, la vida cotidiana, sí. No me detengo mucho ni en las cuestiones filosóficas, me detengo en los juegos del lenguaje a veces, cierto ritmo, un poco lo que recién decíamos, las palabras de Mari Calviño, ponerme en otros personajes, sí, convertirme en mujer o ductilidad, sí, como una cosa así, sí. No sé si sale bien o no, pero intento de ponerme en otro lugar. Para mí la literatura y la poesía son espacios de mucha libertad. Exacto. Sí, eso se transmitís vos, sí, muchísimo. Sergio Raimundi ha dicho: que no hay poesía de un lado y mundo del otro.
¿Qué pensás de eso? La relación entre... Sí. Como que no está separado, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, pero es que tiene que ver con cómo estamos, o sea, cómo el mundo está atravesado, y estamos atravesados de lenguaje, somos seres de lenguaje. Entonces no existe el mundo sin las palabras que tenemos para nombrarlo, no existe, y al mismo tiempo el mundo que existe, que a veces sentimos que nos somete, es una realidad nombrada por nosotros, o sea que podemos construir un mundo distinto con pensándolo, imaginándolo, poniéndole palabras nuevas, inventando palabras nuevas, formas nuevas. Bueno, sin ir más lejos, la lucha del lenguaje inclusivo que a muchos escandaliza. Yo no lo uso por una cuestión práctica, no seca, pero me parece algo que se vivía antes, en un proceso de 100 años, estamos viviendo en 5 años, de repente una transformación, una puja por quién nombra y cómo nombramos, y cómo somos nombrados, y cómo queremos que nos nombren, y qué vamos a mostrar de la realidad. Bueno, la estamos viendo todos los días, ¿no? Javier, sabemos nosotros que vos sos comunicador social también, y en las redes vos has tirado una frasecita que hemos rescatado: lucidez y periodismo no es un oxímoro. Hable de eso, compañero. Porque me encantó y tiene que ver, ¿no?, con un poco con lo que venimos hablando, ¿no? Yo tuve como un gran desencanto con el periodismo, o sea, pero primero por las dificultades que significa hacer periodismo, y o sea, en términos laborales, ¿no? Bueno, lo sabemos, no hay espacios. El tema de que haya un diario como La Voz del Interior, que sea el único medio que haya en Córdoba, después hay medios más reducidos que también tienen, pero no tienen esa... le ha hecho mucho daño a Córdoba la compra que Clarín haya comprado La Voz del Interior, o sea, le ha hecho muchísimo daño en términos culturales, en términos de lo que podamos discutir. Tengo muchísimos compañeros que trabajan en La Voz y no hay ningún problema, pero entonces esa idea de que el periodismo me parece que está puesto, estaba vapuleado la profesión, ¿no? Sí. Y un poco lástima por los profesionales que laburan bien, que hay muchos que laburan bien, pero... Parecería, viste que antes se decía que era el cuarto poder, pero parecería que ahora está dentro del poder real, ¿no? Son más bien el primer poder. No, es cierto, están dentro del poder. Sí, ¿no? Eso es lo que vemos. No es hegemónico. Y bueno, son nuestras hojas, nos marcan, somos como... Sí. Nos dicen hacia dónde mirar, ¿viste? Exactamente. Qué mirar, nos marcan la cancha. Sí. Bueno, siempre hubo una relación fuerte entre el poder económico y los medios de comunicación, eso no hay ninguna duda. Hablemos un poquito ahora de los bardos, del nombre, cómo surgió, de Somos Bardos. ¿Qué implica todo eso, ¿no? El proyecto de ustedes. Bien, lo interesante de Bardo, bueno, primero Bardo es una plataforma que trata de generar propuestas alrededor del libro, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el trabajo alrededor de un libro. Me parece que el campo editorial en Córdoba en los últimos años, bueno, recién hablamos de algunos editores que han hecho esto, que se ha profesionalizado de una manera enorme, ¿no? De los últimos 15, 20 años en Córdoba ha crecido de una manera abismal, pero sigue habiendo una diferencia enorme también con respecto a la realidad de Buenos Aires y la realidad ya de la segunda ciudad de este país, que es Córdoba, o sea, y que supuestamente es la docta. Bueno, estamos... Entonces, en ese campo la idea era generar un espacio que muestre el trabajo de los autores, el trabajo de las editoriales, o sea, que sea un espacio de venta o de difusión de autores y de editoriales de Córdoba y libros que no se consiguen a veces fácilmente. A su vez un espacio de cursos. Yo dicto talleres de escritura y de lectura, eso lo hago hace mucho tiempo, y también nos pasaba que las actividades que estaban pasando en Buenos Aires no pasan en Córdoba. Entonces decimos, bueno, ¿qué forma
teníamos. Generar. Y la virtualidad ayudó mucho en eso, pero eso lo habíamos pensado antes. La pandemia lo que hizo fue acelerar el trabajo que estamos haciendo, pero ya habíamos pensado desarrollar charlas con escritores para poder, compartir, para poder mostrar. Entonces empezó siendo eso, charlas de lectura, nos juntábamos a leer poesía. Qué hermoso. Y de repente empezamos a invitar a gente, invitamos a Claudia Massín, se coparon un montón de poetas, Flor López, que estuvo acá, Mari Calviño también. Entonces empezó a surgir. Entonces Bardos es un espacio donde se dictan cursos relacionados a la narrativa, que puede ser poesía, guión de cine, escritura de narrativa, espacios de lectura. Y también un espacio de venta de libros, una editorial donde se publican algunas cosas como estos libros que estamos contando. Qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, es un proyecto, ¿no? Es un gran proyecto. Bueno, Javier, hablaríamos horas. Vamos a un tema musical. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Nada te importa la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, te imagino dando vueltas. La música que escuchábamos era Pétalo de Sal de Fito Páez por el cantante y músico cordobés Lucas Heredia. Javier, un puñado más de poemas ya para ir terminando. Bueno, el libro entonces empieza con ese poema que recién decíamos, con la fecha del 2001, que bueno, para mí marcó un cambio fuerte, ¿no? Al 2001 lo atendí en el barro, como alfarero buscaba raíces, absorberme, mi alicaída capa de sangre catalana, una antorcha en el panteón de las licencias laborales, y esa primera renuncia fue también mi primer dolor, porque no se ama sino el tiempo que se renuncia a vivir. Después este poema se llama Se ve a medios. Usaba lentes de marco negro, la radio al cuello, la mía marcas, que eran también clientes. Auditábamos medios, como un bioquímico estudia cuerpos, la distancia del instrumento, el reactivo, la mira en el target, los mismos guantes, lo que entra por un oído sale por el otro. Una supervisora canjeaba tickets en las tandas, no era mala, no, se anunciaba el chat, pin o tin o tun,
no te levantes tanto, el baño 5 minutos, mandaba caritas, 2 puntos y un paréntesis, y aquel depósito de gabinetes, donde no había quien apartara la vista de su lápida, fue mi hogar pasante, mi entrada al sótano de la incomunicación, mi antídoto también, mi primer portazo. Pin, o tin, o tun, ¿te falta mucho? No, ya termino. Vamos con este. Vendedor. Yo sé, vendí mi poesía por poco. Aprendí a escuchar, a callar 1000 veces, a fortalecerme en los placeres del vino. Hay tanto delirio sonante, tanta bosta. Hay un fuelle sin aire, un revólver. El gatillo falseado no dispara. Lo sé por la miel de mis errores, algunos merecidos, lo sé. Adopté la mala costumbre de la carroña y he sido víctima también de algún que otro pájaro delator. Conozco los trucos del inconsciente. Vamos con otro. A ver. Este es pintor. Bueno, acá el título. Vamos a ver. Pintor. Entre mis manos yace un animal domesticado en feedlots, que es también su nombre. Pincel de cerda, pincel de punta abierta, pincel lengua de gato. Distribuyo el agua cristalina en la veta del roble, los hielos en la jarra metálica, sabor a viruta, mi sed de alerce a 33 grados. Soy Caravaggio, expulsado de Roma, mojo mis espátulas dactilares como el soldado engrasa su fusil. Lijo, 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 lijo. Rasco cortezas, doy forma a esa brutalidad, trabajo cronometrado de inmobiliaria que entrega llaves, como exige a cambio un retorno al color recóndito, color sostén de cada cosa. Mala prensa, esos pintores que como yo miden a ojo las paredes, las persianas, encienden la radio, cortan sin regla, ellos que convierten en metros cuadrados la forma de las horas, lavan sus manos en tiner, pulen, decapan, remuevan, abrillantan su sentencia multicolor. Tengo que apuntar frases inteligentes como uno tiene que empezar a escribir solo para saber que nunca se dice toda la verdad. Cosas que están ahí y olvido. Bueno, era Frontera de Juan Quintero por Loli Molina. Queremos anunciar que nuestro próximo invitado será el poeta Ricardo Di Mario. 2 palabritas, Javier, para despedirte. ¿Cómo te has sentido? No, muchas gracias. Palabras de agradecimiento a vos, Edu, Jorge, a Mari también por ese mensaje hermoso y bueno, muchas gracias por el espacio, por militar la poesía. Es la única, la poesía es quizás
el espacio o el lugar donde la escritura empieza a romper los fósiles del lenguaje que establecen los medios de comunicación en general, ¿no? Esas palabras duras o el lenguaje burocrático, ¿no? Que estamos tan acostumbrados. Entonces la poesía viene a abrirle surcos ahí a la realidad, que la realidad es lenguaje, así que gracias, Javier. Vamos ahí. Gracias. No, Gracias a vos. Y bueno, nos esperamos a todos los oyentes el próximo martes a las 20 horas por Radio FM Libre 92.7 del dial Radio Comunitaria de Alberdi. Hasta el martes. Con la palabra, quedé con la tendencia del silencio. Silencio y yo, ya sin palabra, somos felices. Sin palabra. No te despegues, no despegues tus oídos de acá, ya volvemos.